Bueno, vamos a alargar. Buen día, yo soy la doctora López Furst, soy infectóloga del sanatorio y estamos reunidos hoy acá porque del 18 al 24 de noviembre es la Semana Mundial de la concientización sobre la resistencia antimicrobiana. Hasta el año pasado esto se llamó concientización sobre el uso de antibióticos, pero por una cuestión entre semántica y realista de lo que está pasando, le cambiaron el nombre. Esto lo organiza esencialmente la Organización Mundial de la Salud e intenta multiplicarlo y que en todos lados se haga algún trabajo sobre el tema. Realmente si uno se pone a ver lo que se hace es infinito y para el que le interesa es muy lindo. Obvio no le vamos a mostrar todo lo que existe, sino tratar de contarles en tres pequeñas partes de qué se trata esto para los que no lo conocen y en qué está esto para los que sí lo conocen. Esto es el material, la Organización Mundial de la Salud todos los años prepara material. La verdad es que el que prepara este año es bastante raro, pero no importa, aparte se los voy a mostrar. Y sí, es raro. Y bueno, para que empiecen a ver, que después vamos a hablar, especialmente Fernanda va a charlar de eso, buen día, que no hay solo médicos y pacientes con pastillas de antibióticos, sino que hay bacterias, una gallina, un chancho, pasto, etcétera. Por si en la anterior, bueno, había algo. La idea, aunque el tema es muy grande para abarcar, pero la idea es ver, tenemos un problema, vamos a hacer un poquito de diagnóstico de situación y después van a tener más sobre diagnóstico de situación local. Eh, pero la idea, como somos todos médicos, enfermeros, personal de salud o alumnos que serán médicos, es en nuestra práctica diaria qué podemos hacer. Esto tiene muchos otros niveles y se escribe sobre este tema muchísimo, pero la idea es ver, salir de acá sabiendo alguna cosita que se puede hacer. Si cada uno hace una cosa, vamos a lograr algo y vamos a salvar más gente. Esto es entonces lo de la OMS de este año. Esta es otra de las presentaciones que alguna gente, disculpen, alguna está en inglés, otra está en castellano, no, a mí me gusta mostrar el original. Esto fue una declaración de la OMS de ya hace varios años, es una de las principales amenazas a la salud mundial. Saben que hay muchos números dando vueltas, 1 millón de muertes anuales por bacterias multiresistentes. Se calcula para el 2040, 2050, 50 millones de muertes. No es chiste y tiene un problema, es bastante silencioso. Cuando dábamos, yo creo que no las traje esas diapositivas, pero cuando dábamos esta charla en algún momento de la pandemia en que el COVID nos dejaba respirar, literalmente, decíamos, ¿no? Miren toda la figura, la gente disfrazada por suerte de COVID, todo el PrEP, toda la preparación. Y mientras eso pasaba, las bacterias nos estaban destruyendo. Los pacientes se internaban por COVID, como saben, algunos se salvaban y muchos de esos que se salvaban de COVID se morían por esto. Por eso en muchas ocasiones se llama la epidemia silenciosa, ¿no? Ahora se está dando a conocer apenas un poco más. Esto, nuestro tiempo con los antibióticos se está acabando. Suena bastante dramático, pero es la realidad. Más adelante tengo algún antibiograma para quien no lo vio, esos antibiogramas donde todos los antibióticos probados son resistentes. Algunos llaman a esta era la era post-antibiótica. Yo la saqué, esa diapositiva, porque no quiero que sea la era post-antibiótica. Creo que todavía podemos hacer un montón de cosas. Pero, y esto sí que no depende de nosotros, si no se empieza o no se sigue invirtiendo plata, mucha más plata de la que se está invirtiendo en la creación de antibióticos, esto no va a ningún lado. Ahora bien, yo les decía que quisiera charlar principalmente de qué podemos hacer cada uno de nosotros. Y este tema tiene un problema básico, que es de donde arranca todo. ¿Qué es esto? La causa de la resistencia a los antibióticos son complejas, no vamos a ir viendo una por una, van a surgir algunas,
Pero el problema que personalmente más me interesa, más allá de la bacteriología, que después lo van a ver y demás, es que en esto está incluido el comportamiento humano. El comportamiento humano es muy difícil de analizar, muy difícil de modificar, y ni hablar si somos médicos los que intentamos modificarlo, que no sabemos nada de todo esto. Por eso es que todo este tema se volvió tan transversal, ¿no? Lejísimos de ser un tema médico. Los médicos somos una parte de esto. Y lo que yo intento, como les decía antes, es que reflexionemos sobre el tema, que cada uno reflexione desde su punto de vista y vea de todo esto que van a ver en este rato, qué es lo que pueden llevar a la práctica. No que aprendan una metalobeta o qué bacteria es resistente, eso después se los vamos a mostrar, lo tienen copiado en un libro, pero el asunto es que reflexionen en qué puede aportar cada uno desde su lugar de trabajo para disminuir la resistencia antimicrobiana. Piensen en esto. Esto aparece en todos los estudios sobre resistencia antimicrobiana porque son cosas que uno da por hechas. Uno da por hecho que la gente se puede trasplantar, uno da por hecho que los bebés que nacen con 500 gramos en muchos casos pueden sobrevivir, uno da por hecho un trasplante de médula, una cirugía de esas súper complejas, comando. Son todas cosas que damos por hechas, pero por si nunca lo pensaron, nada de eso se puede hacer sin antibióticos. Nada. Digamos, no tiene sentido que yo trasplante a un paciente si 3 meses después del trasplante va a estar infectado con una metalobeta y va a fallecer porque no tengo antibióticos para darle. Esto ya es realidad. Algunos fallecen, otros sobreviven. Los gérmenes multiresistentes, dependiendo del contexto y un montón de cosas, tienen una mortalidad cercana al 50%. Estamos hablando que la mitad de esos pacientes directamente se mueren. Ni les digo si no tienen con qué tratarlos, ¿no? Por distintas causas. Entonces, todos estos avances que damos por hecho, cada vez que los vean, cada vez que vean un paciente trasplantado o el que de los alumnos el que vaya a hacer neonatología y vea esos milagros que se hacen en una sala de neonatología, piensen que si no paramos esto, eso no va a seguir. Esta es una de las frases que más tiene que ver con lo que yo les decía recién, que es ¿qué podemos hacer en la práctica diaria? Hay muchas estimaciones de esto, pero bueno, respetando obviamente al CDC, según el CDC, más del 50% de las indicaciones de antibióticos son para enfermedades virales. Además está decir, o no, que los virus no se matan con antibióticos. Lo que ustedes hacen indicándole un antibiótico a un paciente con una enfermedad viral es perjudicarlo y contribuir, uno, a la resistencia antimicrobiana y dos, exponer a un paciente a un montón de efectos adversos porque los antibióticos son grandes drogas salvadoras, pero como todos tienen efectos adversos que el paciente no necesitaba sufrir porque no necesitaba el antibiótico. Y vamos a ver más adelante ¿por qué pasa todo esto? Porque en general no pasa porque el médico no sabe nada, que alguno puede haber, sino por otros motivos que tienen que ver con lo que yo les decía, el comportamiento humano. ¿Qué podemos hacer entonces, pasando un poquito por cada uno de los temas, para mejorar esta prescripción exagerada y muchas veces inadecuada de antibióticos? Esta es una lista, vamos a ver un poco de cada uno. Uno, y el más importante, realizar un diagnóstico correcto y rápido. Esto quiere decir, la primera parte de diagnóstico correcto quiere decir clínico. No necesito nada, ni radiografía, ni laboratorio, es otra parte. Necesito un médico que revise el paciente y no que en la guardia, porque le digo hace 4 días que todos acá, vieron que ahora hay muchas guardias, el otro día lo vi de acá también, están las hojitas, esto surgió en COVID, las hojitas impresas con lo que tienen que hacer. Entonces, que la nebulización, que la acetilcisteína y algunas de ellas abajo mandan claritro, por decir algo, ¿no? Ni lo tocaron al paciente y ya le están dando ese papelito. Entonces, lo primero es revisarlo y hacer un diagnóstico semiológico.
Rápido se refiere más, ahora aunque lo vamos a ver, a las herramientas que yo necesite de diagnóstico y que cuanto más rápidas sean, obviamente más va a contribuir a que yo medique bien. Que elija bien el antibiótico, de esto se pueden hablar horas. No son lo mismo los antibióticos, parece una frase de perogrullo, pero no lo es. No es lo mismo claritromicina que ampicilina, que penicilina, que la levofloxacina que nos deja el visitador, nos dejaba, ya no la puede dejar más. Hay que elegir el antimicrobiano. ¿Qué hay que hacer para elegir el antimicrobiano? Hay que pensar. Lamento decirles, pero la medicina incluye el pensamiento. Hay una imagen, creo que la puse después, que dice, por favor, ya no sé cómo pedirlo, antes de indicar un antibiótico, piense. Porque ustedes saben un montón de cosas, las que no saben las pueden aprender. Ahora, si llegado el momento de agarrar la virome es más rápida que el cerebro, ahí es donde fallamos. Optimizar y personalizar las dosis del antibiótico. Tradicionalmente los antibióticos es uno cada 12 y punto. Hace rato que hay muchísimos estudios de farmacocinética, farmacodinamia, el famoso PKPD, que aunque en muchos casos no lo van a necesitar, porque las dosis pueden ser estándar, en muchísimos casos, sobre todo en la internación, sí. Limitar las combinaciones de antibióticos, y ahora vamos a ver por qué y en qué casos, en forma general, no con cada bacteria, sí tiene sentido. Acortar la duración de tratamiento. Resulta que hace 20 años se decía 15 días y entonces ahora es todo 15 días. En esto hay muchísimos trabajos. Hay que leer, hay que pensar, hay que acortar el tiempo del tratamiento al menor tiempo que sea útil para curar al paciente. Pasar a la vía oral lo antes que se pueda, también algo vamos a comentar después. Considerar las vías de administración alternativas, esto es para casos muy puntuales, y lo que decíamos antes de las variables farmacocinéticas y farmacodinámicas. Por supuesto que esta lista no pretende ser completa, ¿no? Gracias, Leandro. Esto tan divertido, hace rato que lo divulga cada tanto el doctor Sarlenga, pero yo creo que es clarísimo. Por las dudas, dice, la fiebre no es un signo de deficiencia de ceftriaxona. Algunos tips, como dicen ahora, podés decirlo fuerte, así no hablo yo sola. Claro, tal cual. Tenemos que poner otra remera, ni dimipenem, y en unos años ya saben cuál le vamos a agregar. Pero a mí me gusta mucho porque hace pensar. Pensar esto, por favor, fiebre no significa infección. Hay muchísimas causas de fiebre que no son infecciosas. Infección, lo que decíamos recién, no siempre es infección bacteriana. Y si es viral, ¿qué estoy haciendo con la ampicilina? Nada. Nada, no, ojalá estuvieran haciendo nada. ¿Y si es qué? Y si es fúngica, no hablar, ni hablar. Y si es parasitaria, como una que justo me consultaron recién, tampoco. Colonización no es infección. Un paciente del que recibe un cultivo, de lo que sea, nosotros estamos acostumbrados a los cultivos de vigilancia de hisopado rectal, pero sucede con otras cosas, los cultivos de orina y la famosa bacteriuria asintomática. Sí hay una Escherichia coli, ¿y qué? No tiene síntomas el paciente. Es una bacteriuria asintomática, está colonizado. ¿Qué le voy a tratar? ¿Qué le estoy tratando? Eso en cuanto a algunas ideas de la parte del diagnóstico clínico. En el diagnóstico microbiológico está lo que les decía en la diapositiva anterior en cuanto a diagnóstico rápido, técnicas automatizadas de bacteriología. Yo creo que el origen, antes de poner esta parte, de esta lo debo haber escrito incluso antes de que tuviéramos el BITEC acá. Las técnicas de microbiología han avanzado muchísimo. Ustedes pueden tener, si tienen disponibilidad en un diagnóstico, un diagnóstico por film array o por PCR en un rato. Si lo necesitan y si lo indican adecuadamente, porque también hay muchos estudios con eso, ¿no? Biología molecular, que es lo que les decía. Tenemos biología molecular en el sanatorio. Por favor, usémosla bien. La biología molecular es muy cara
y tiene un problema, a mi entender y al de muchos otros. Ustedes no se olviden que cuando detectan algún microorganismo por PCR están detectando material genético. Eso no es sinónimo de infección. Eso es sinónimo de infección en un determinado contexto que ustedes tienen que determinar con todo lo anterior, habiendo revisado el paciente, habiendo hecho lo que necesitara, una radiografía, lo que sea, y a eso yo le puedo sumar la biología molecular. Aprecienla, es una herramienta única, cuando se hace real time es una herramienta que en 2 horas la podemos tener. Acá hay, y yo veo por un sistema de cómo nos envían los resultados, un sobreuso de biología molecular terrible con un gasto a la institución. Siempre tienen que pensar eso desde el punto de vista de salud pública, porque puede salir alguien a decirme qué importa lo que gaste la institución, más bien que eso no es así, y en mi cabeza al menos, qué sé yo, 4 PCR gastadas en cualquier lugar del país o del mundo que no hacían falta, es un paciente en la otra punta del mundo que no tiene agua potable. O sea, están relacionadas esas cosas. Es una herramienta muy útil, pero hay que saber para usarla. Yo me sigo preguntando por qué tenemos como 10 PCR para COVID todos los días. No tengo la respuesta. Bueno, y biomarcadores es todo un tema aparte que no tenemos tiempo de pararnos ahí. Algunos comentarios sobre la lista esta que vimos. Esta es la definición de la duración ideal de un tratamiento. Las duraciones, yo tenía otra que mostraba los números, parecía una clase de numerología, ¿no? Los números mágicos, 7, 14, 30. ¿Quién puso esos números? Nada, fueron viniendo con la tradición y recién en la última década, 2 décadas, se fueron haciendo estudios bajando estos números y probando en forma científica con cuántos días se curaba un paciente. Tiene que ser la duración que minimice los efectos adversos y que balancee las necesidades de los pacientes y el impacto ecológico del antibiótico. No olviden, yo a los efectos de no hacerlo tan largo saqué una de las iniciales, de las diapositivas iniciales, que el antibiótico antimicrobiano, más correctamente dicho, es la única medicación que en vez de tener efectos solo sobre el ser humano a quien yo se lo ser humano o no ser humano, si no Fernanda va a saltar del ser vivo, a quien yo se le indique, tiene efecto no sobre esa persona, animal o planta, sino sobre toda la comunidad. Fíjense ustedes la responsabilidad que tienen cuando agarran la virome y le ponen claritromicina porque el señor tose. Que no es un antitusivo. Como lo de ceftriaxona no es un antifebril, la claritromicina no es un antitusivo. Bueno, esto es lo que les decía recién. Cuando tengo que elegir el antibiótico, esto que parece una tontería que nos enseñan en la facultad, no sé qué pasa, que se olvida con una rapidez. Cuando yo tengo una bacteria y tengo que elegir un antibiótico, el que tengo que elegir es el de menor espectro posible, no el de mayor espectro posible. Los antibióticos de mayor espectro posible, ¿se eligen en qué caso? ¿Cuándo pasa qué? Tienen que hablar ustedes porque yo no doy más. Ya. ¿Cuándo elijo un antibiótico de muy amplio espectro? La primera fila nos puede contestar, la segunda tampoco, la tercera. Perdón, la cuarta terapéutica tampoco. Cuando no sé qué tiene el paciente, eso se llama tratamiento empírico. Cuando yo no sé qué tiene el paciente, lo único que puedo hacer es aproximarse a algunos razonamientos y yo uso antibióticos de amplio espectro, porque no lo sé. ¿No escuchan? ¿Qué? Claro, si es un paciente inmunodeprimido, cuando no sé, y encima si el paciente, si el huésped tiene... Si no, es al revés, yo sé qué tiene el paciente y dentro de la lista que tengo de antibióticos útiles, siempre el de menor espectro, siempre el de menores efectos adversos, lo mismo que decíamos antes, hay que pensar, no hay otra vuelta, hay que pensar. Ah, no, es que el pensar está incluido, yo no digo hay que pensar sin ninguna herramienta, hay que pensar y decir, a ver, voy a buscar, sí, ¿qué es peor usar, ampicilina o claritromicina? Y busco, no, yo no es que
no abogo por el uso único de la memoria, que no solo, me parecen genial las aplicaciones. Tiene algunos. Y siempre el del menor costo, intentando pensar en esta idea de una salud, que vamos a ir diciéndolo, que cada peso que se va de más en una cosa es un peso de menos para una cloaca, un peso de menos porque la gente no tiene tuberculosis, un peso de menos para que en África no sigan muriendo de malaria. Bueno, siempre basarse en la sensibilidad, esto es lo otro, yo ya sé que tiene y ahí elijo. Nacional, esto se publica, no nos podemos quejar más que no sabemos la sensibilidad de nuestro país. Ustedes entran en la página del Malbrand, ANLIS, antimicrobianos y tienen la sensibilidad nacional de lo que quieran. Durante muchos años esto no se publicó, era muy difícil, ahora es muy fácil. Regional, hay regiones que tienen más y otras que tienen menos. Y hospitalaria, tienen, casi les diría todo, ¿hecho por quién? Por nosotros. Lo tenemos para divulgar, ¿eh? No lo tenemos para nosotros, algunos los compartimos, si les faltan cosas nos pueden preguntar y si les faltan cosas que no tenemos, las tenemos que hacer, porque tenemos, y algunas estamos haciendo, tenemos que tener en cuenta esto. Y cuando usemos guías, y ahí voy con las apps, por favor, traten de usar guías locales. Porque si solamente vamos a mirar el Sanford, hace 20 años que el Sanford pone que la apendicitis se trata con imipenem. Y lo pone, y sí, porque se cura, sí, seguro se cura, pero no cumplimos con ninguna de las cosas que dijimos antes. Esto al pasar, pero para que les quede lo que les decía de combinar antibióticos, no es que no se puede combinar, pero en estas situaciones, cuando yo sé que la sinergia es comprobada, yo sé que este antibiótico, sinergia, si no recuerdan, quiere decir que la sumatoria le aumenta actividad, no es que es más y más, son sinérgicos. Esto pasa, ejemplo, en el tratamiento del enterococo y muchos otros ejemplos. Cuando yo sé esto, cuando quiero aumentar el espectro, por lo que decíamos antes, porque no tengo diagnóstico, porque el paciente es inmunocomprometido. Y en algunos casos, el ejemplo más fácil y menos discutible, quizás el de la tuberculosis, que ustedes saben que clásicamente se trata con 4 drogas, clásicamente, para evitar la resistencia. Si yo necesito por alguna de estas causas utilizar más de 2 antibióticos, por favor, traten de no superponer espectros. Algunos saben que esto a mí me obsesiona. Y evitar antibióticos antianaerobios si no son necesarios. Por eso yo suelo caminar repitiendo. Piensen cada vez que ponen Tazonam, no se olviden que el Tazonam es un antianaerobio. Si lo necesitan, lo ponen. Pero si lo pueden reemplazar por un antibiótico que no cubra anaerobios, mejor. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir por qué? Si yo elimino los... ¿Dónde hay más anaerobios en el cuerpo? Esto es para los alumnos, así, basta. ¿Dónde están los anaerobios? Exactamente, si yo borro toda esa flora porque le puse piperacilina tazobactam y por algún motivo le puse clindamicina porque lo necesitaba, borro toda la flora anaerobio gastrointestinal, hago una disbacteriosis terrible y pongo al paciente en un grave riesgo de una infección por Keller, que tienen los cartelitos, paciente con tal cosa, que se tienen que lavar con agua y jabón. Por Clostridium. El uso de antianaerobios es la dibacteriosis de por sí y aparte aumenta el riesgo de infección por Clostridium. Así que si necesitan más de un antibiótico, revisen los espectros. Bueno, aportar la duración es lo que decíamos después. Este es un concepto también sobre el que se puede hablar mucho, que es el de desescalar. Se refiere principalmente a aquellos pacientes que por algún motivo, por ejemplo, porque estaba con tratamiento empírico, yo no sabía la causa, entró al hospital y le puse un antibiótico de amplio espectro, se lo voy a bajar o desescalar. Algún día vamos a encontrar un verbo lindo para eso porque es horrible. Pero bueno, es lo que hay por ahora. De acuerdo al germen que yo haya aislado. Se sabe, probablemente reduce la mortalidad, algunos trabajos y metaanálisis muestran esto, que realmente reduce la mortalidad,
Y obviamente mejora el impacto ecológico. A menor espectro del antibiótico que yo uso, menor impacto. El pasaje temprano a vía oral, la verdad es que nos olvidamos mucho de esto, nos olvidamos mucho. Yo, para que el paciente pueda recibir antibióticos por vía oral, necesito que no tenga trastornos intestinales que dificulten la absorción. Pongamos casos obvios, si el paciente vomita permanentemente o tiene diarrea, no tengo manera de usar un antibiótico oral. Antes esto decía que el paciente estuviera febril, esto salió de casi todas las guías, es curva térmica en descenso, o sea, el paciente está mejorando. Y glóbulos blancos normales, también decía antes, y ahora dice en descenso. Hablando clínicamente, si el paciente está mejorando y el antibiótico que yo necesito tiene una buena absorción por vía oral, porque eso es muy variable entre los antibióticos, piensen siempre en pasarlo rápido a la vía oral. Principales ventajas: el paciente se va más rápido a la casa, el paciente no tiene vías, el paciente está más cómodo, etcétera. Podríamos seguir. Y nos olvidamos mucho de esto, ¿eh? Yo les garantizo que nos olvidamos mucho. Absolutamente no. Sí. Sí, y te das cuenta, aparte, cuando lees las evoluciones que dicen cultivos abiertos en lectura, aparte lo dicen a veces 10 días, cuando no hay ni... Ojalá guardaran alguno de 10 días. Sí, sí, a medida que pasa va bajando. No, no, con todo lo demás. Sí, es como una tradición con un arraigo y por supuesto esto de endovenoso es más fuerte, ¿no? Ahora al final está, no tengo tiempo de hacer mucho de eso, con vía, si el antibiótico tiene una buena biodisponibilidad en biofase, no es más fuerte endovenoso, ¿no es cierto? Bueno, solo para comentarles esto ahora dentro, ustedes saben también, para alumnos, ¿hasta dónde se realiza el mayor consumo de antibióticos? ¿En la comunidad o dentro de los hospitales? No sé quién, vos contás. Ah, sí, absolutamente, en la comunidad. Uno vive hablando del hospital y el hospital por el tipo de antibióticos, por la gravedad de las infecciones, pero en cantidad de antibióticos consumidos, los antibióticos se consumen más en la comunidad, así que es donde más hay que trabajar, pero es muy difícil. Dentro del hospital, para los que no lo sepan, en general lo que se está haciendo ahora es hacer programas de uso adecuado de antibióticos, actualmente llamados PROA, que son programas de optimización del uso de antimicrobianos. En el sanatorio tenemos uno en funcionamiento. Vamos a ver cómo nos va. ¿Es bien? Es una alarma que dice que tengo que dar una charla. Sí. Gracias. Eh, claro. Esto ocurrió en el 2010, sí, acá, sí. Fue el primer alerta del Instituto Malbrán de la aparición del clon hiperendémico de KPC, donde se nos empezaron a parar los pelos y eso que no sabíamos lo que venía. Lo que venía. Si ven, R. 2010. Ahí abajo, por eso me acerqué. 2010. La comunicación, por ahí ya nos avisaron, pero esta es la comunicación que bajó el ministerio, es del 2010. Ahí empezó. Por supuesto que antes existían bacterias resistentes, ¿no? Pero ese nivel, lo puse nada más dedicado a los infectólogos porque no me acordaba que habíamos publicado esto. Como está en inglés, en algún lado lo debemos haber publicado, no me acuerdo dónde, pero fueron de los que, perdón. Claro, puede haber sido, porque fue una de nuestras primeras series. Esta era KPC, ¿no? KPC, las metalobeta no habían llegado aún y el doctor Sarlenga estaba en el servicio. Y la verdad no me acordaba. Y esto es para recordar lo que les dije recién, ¿no?
El hospital, el hospital y el hospital, pero la que consume sin parar antibióticos es la comunidad. Ay, que salga esto. Esta es una frase que a mí me encanta. La frase original dice americano, yo la pasé argentino. El público argentino es una esponja gigante que absorbe los antibióticos como agua. Deme antibiótico, deme antibiótico. No, no me voy a curar si no me dan antibiótico. Ese es nuestro trabajo. Luchar con esto para que la gente reciba el antibiótico cuando lo necesita y no cuando se le antoja, que se le antoja porque cree que se va a curar. Esto no es una cuestión de decirle no. A eso se refiere esto, es un gran trabajo. Esta es una de las infinitas notas que hay y que fue publicando la prensa. Como dije el otro día cuando presenté el trabajo en las jornadas, todas estas, yo tengo guardadas un montón de lo que fueron publicando, pero la semana pasada, como fueron las jornadas, 2 semanas pasadas fue por primera vez tapa de un diario en la Argentina, ¿no? Este tema. Este es un recordatorio, pero no puedo dejar de hacerlo. Esta es la primera persona que en el país nos enseñó un montón sobre resistencia antibiótica, el doctor Francisco Paco Maglio. Yo lo conocí, yo hice mi residencia en Muñiz, él nos daba charlas, pero ya en esta época sus charlas no eran, no sé, sobre neumonía, sino sobre resistencia antimicrobiana. Y sobre esto, él daba siempre una charla basada en por qué los médicos decimos me cubro poniéndole antibióticos, cubro al paciente con antibióticos y todas las consideraciones psicosociales que esa frase trae, ¿no? Uno siente que se está protegiendo con al paciente y a uno, ¿no? Por eso no quería dejar de recordarlo. Esto es nada más que para que vean estas imágenes porque son lindas. No se olviden que los antibióticos se empezaron a usar después de la Segunda Guerra Mundial y se murió menos gente con relación a la primera simplemente por esto, porque las heridas por primera vez fueron tratadas con antibióticos. Miren la frase, la penicilina, la nueva medicina maravillosa a partir de un hongo. Y esto es genial porque estaba en la calle en 1940 y algo. La penicilina cura la gonorrea en 4 horas, decían. Ve a su médico hoy, ¿no? Miren a dónde hemos llegado. Les aviso por las dudas que ya la penicilina no cura la gonorrea por si alguien quiere intentar. Sí. Cura la sífilis. Cura cosas todavía la penicilina, pero la gonorrea en 4 horas no. Esto solo se los voy a, esto es todo lo que hablaba Maglio, solo se los voy a enumerar, que es desde el lado del médico, que es lo que nos pasa, porque nos pasa a todos, infectólogos o no, por qué no ganamos esta lucha. Por esto que hablábamos de la magia, es como un elemento mágico. Por el tiempo, que es lo que decía Paula, si ustedes en 15 minutos tienen que revisar al paciente, indicarle, hacerle 200 recetas, bla, 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 y aparte explicarle que la gripe no se cura con Bactrim, y no les alcanza el tiempo, ¿no? Es muy difícil. Las expectativas del médico y las del paciente, lo que decíamos, quiero antibiótico y si no me voy o me voy al médico de al lado. No tenemos muchas veces o no sabemos hacer el diagnóstico correcto, el miedo a la judicialización, la influencia de la industria, la pobreza está puesta principalmente por todo lo que ya saben y porque aparte la gente guarda antibióticos y entonces saca el blister, que es todo lo que hay que desaconsejarle a todo el mundo. Y por esta idea tan difícil de instalar en medicina, que la medicina no es solo curar, sino es también cuidar. Lo mismo, lleva tiempo, ¿no? Más que todo lo que dice, miren esto, lo que yo les decía del papelito, miren la receta que le está dando el médico. Y esto no es así, pero es así, ¿eh? En montones de guardias hay papelitos, un resfrío lleva 5 drogas. Yo eso lo vi el otro día. No incluía antibióticos. Pero era, la persona tenía un catarro, vías aéreas superiores, era un inmunocompetente y le dieron impreso en una guardia conocida, no fue acá, 5 drogas. Díganme si. Díganme para qué. Porque lo empiezan a hacer. Esto ya lo fuimos a hablar.
Esto es lo que la gente piensa en general, ¿no? Los antibióticos mejoran los resfríos y la gripe, los inyectables son mejores. Tenés fiebre, toma antibióticos, es lo de ceftriaxona. Siempre el antibiótico que salió último y es más caro es el mejor. No uso genéricos porque no me sirven. Sepan, que no vamos a hablar de patentes, pero sepan esto, en la Argentina, hasta el día de hoy, no hay publicada una falla real de un tratamiento antibiótico por el uso de un genérico. Sepan, para los pacientes que les vienen a decir esto. Y la idea de que es una droga salvadora, ¿no? Sí hubo reportes de lotes de antibióticos y eso, ¿no? Pero esto es lo que yo les decía antes, lo que yo trato que les quede en la cabeza antes de poner el antibiótico. Y lo último, porque es último en el tiempo, yo ponía este cartel hace rato: los efectos sociales que hablábamos antes de los antibióticos justifican que pertenezcan a una categoría regulatoria especial. Desde hace mucho tiempo, en realidad, desde el 1 de enero de 1970, los antibióticos permanecen en una categoría especial que decía que había que recetarlos, que indicarlos con receta archivada. En 1970, como todos saben, no se cumplía. En realidad, sí, claro, lo publicaron en el 69 y decía que a partir del 1 de enero del 70. Pero el 24 de agosto del año pasado, después de un inmenso trabajo de un montón de gente, se sancionó en la Argentina la ley 27680, que es la ley de RAM, de resistencia antimicrobiana. Se publicó en el boletín oficial, con esos números que se acuerdan los abogados, con el intento de lograr el uso responsable de los antibióticos de salud humana como animal y la regulación en el expendio. El 24 de julio de este año se publicó la regulación. Eso es muy importante porque hay 1000 cosas que en la ley son como muy flu y en la regulación algunas cosas están aclaradas. Algunas, porque si alguien tiene ganas de leerlo, fíjense que hay un montón de puntos que dice no se reglamenta, no se reglamenta, no se reglamenta. Se ve que con el tiempo lo van a reglamentar. Solo, no, ni se gasten, solo les muestro los 3 párrafos que más nos interesa y les interesan. Este del artículo 9, que dice que la condición de expendio de todas las especialidades medicinales cuyo ingrediente farmacéutico activo tenga actividad antimicrobiana debe ser de venta bajo receta archivada. Aclaramos una vez más y te dejo. Porque esto es la gran discusión de si hay que indicar los antibióticos con receta, con duplicado o no. Mientras la ley de obras sociales no cambie y las obras sociales puedan modificar su sistema, va a haber que hacer duplicados de las recetas. Porque las farmacias no tienen cómo quedarse una receta y a su vez mandárselo a la obra social para que la obra social se lo pague. O sea, no es que se necesita el duplicado, pero hay que cambiar todo un sistema que en nuestro país no sé cuándo va a cambiar. Así que al día de hoy tienen que hacer recetas de antibióticos con duplicado. Que hay farmacias que no lo piden, bueno, en Argentina pasa de todo, no sé cómo se monitoreará esto, pero tienen que hacerlas por 2. Esto es lo mismo, teóricamente debe incluir el diagnóstico. Les aviso que una farmacia tiene derecho a rebotarles la receta si abajo no dice que es neumonía. No lo hacen, pero si vuelve algún paciente, tiene derecho, está en la ley. Y lo último, bueno, acá saben que está prohibidísimo, ya estaba de antes y esta ley lo ratifica, no se puede hacer propaganda en la vía pública, ni en la televisión, ni en ningún lado de antibióticos. No se puede hacer propaganda de antibióticos. Y lo último es esto de las muestras comerciales. Ustedes saben que en teoría los visitadores no pueden traer más muestras de antibióticos. Si lo hacen, eso está en la reglamentación, no se los puse porque es un plomo. Si lo hacen porque sabemos que con esas muestras hacemos varias cosas. Una, mala medicina, porque le damos cualquier cosa. Pero aparte de mala medicina, ayudamos a mucha gente. Entonces, si lo hacen, lo que hay que hacer es mandarla a la farmacia y es la farmacia la que puede dispensar el antibiótico con orden médica. Yo sé que esto va a llevar mucho tiempo. Los laboratorios, ojo, que casi todos los que nos traen ya esto ya lo saben y nos dicen que están trayendo lo que les queda, ¿no? Porque les hacen un agujero, sobre todo los laboratorios grandes.
Bueno, y nada más, sientan cuando están sentados que hay un ojo ahí que está mirando lo que escribe la virome, porque reconocemos que pensar es difícil en el medio de todo lo que vivimos. Muchas gracias. Fer. Uh. Me parece que lo más importante a decir es que la ley de antimicrobianos, creo que somos el primer país de Latinoamérica, ¿no? Que tuvimos una ley de antimicrobianos en el 2022. ¿No se me escucha? Ah, lo que no sé es... Ay, sí, ahí la abrí. Lo que pasa es que no sé si esto lo que graba tiene que quedar abierto. Ujú. Bueno, bueno, yo quería preguntarles algo a los alumnos y a los alumnos de la universidad. ¿Habían tenido algo de esto? ¿Ah? Sí, o sea, sí, cuando buscamos bien, bien. Pero sí, pero sí, porque es un poco de discusión de esta en la facultad. ¿No? Pero yo estoy peleando bastante. Y la OMS acabó de comunicar con la concientización de a los antimicrobianos que en una de las partes de las acciones es que en las universidades el sistema se incluye. En mi experiencia, en el ciclo básico, se está diferenciando en una cursada sí, en otra no, en algún DH sí, en otra no. El ciclo básico es un tema que lo poco que tenemos de microbiología de capacidad metabólica lo metí yo, el año de microbiología, es una deficiencia. Y de hecho ayer tuvimos una reunión de la facultad discutiendo un nuevo programa de estudios y el nuevo programa quieren que están decidiendo hacerlo más básico, en vez de más aplicado a los médicos y las médicas, más básico. Entonces me parece que lo de la OMS está muy bueno, porque la verdad es que hay poco conocimiento, ¿no? Se recibe de un montón de cosas, pero hay poco conocimiento de las cosas de importancia que nosotros tenemos que tener ahora. Tenemos muchos conocimientos básicos de nada, y por ahí el conocimiento que tienen que ver con la actividad médica son importantes, y más en esta época realmente hay menos gente que se recibe de eso. Entonces se va a tener menos oportunidades para aprovechar. Uy, tengo un tiempo, pensé que se veía. Ahí. Bueno, a mí este tema me encanta más que, o casi lo mismo que la micología, digamos. El tema ecológico, sí, me encanta. Me fue encantando cada vez más con el tiempo y la verdad es que ahora estamos en una época en donde se está hablando más de este tema y me parece que todos tenemos que estar conscientes. Siempre nos peleamos nosotros una dosis de antibiótico más, menos, cómo hacemos los tratamientos, las duraciones, qué hacemos con los pacientes, pero eso es una pequeña partecita de lo que tiene que ver con el efecto de los antibióticos en el medio ambiente y tenemos que empezar a pensar que lo que hacemos con el paciente, cómo influye en, en el medio ambiente y en la salud de todos, todas, los animales. Y ahí aparece el concepto de una salud. En el 2015 se empezó a hablar de una salud. Siempre nos focalizamos en la salud humana, ¿no? Salud humana, ya sabemos, tenemos que optimizar los tratamientos antibióticos, tenemos que tratar bien las enfermedades, tenemos que vacunar a los pacientes para que no se enfermen, tenemos que tener políticas de salud pública, que a veces las tenemos y a veces no las tenemos, que sean que la gente tenga agua potable, que no esté en lugares que puedan contraer enfermedades. Bueno, todas esas cosas las sabemos, pero empezamos en una salud, no puede haber salud humana si no hay salud ambiental y salud de los animales y de las plantas, porque están todas relacionadas. A nivel de los animales, tiene que ver principalmente con la cría de animales. Principalmente con la cría de animales.
Yo hace muchos años, en el 2008, porque trabajaba en la facultad con animales de laboratorio y a mí me encantan los animales y no me gustaba torturarlos, entonces fui a Ciudad Universitaria a hacer un curso de bioterio, pero de manejo adecuado de animales, porque uno puede tener un animal para la cría, para trabajar en el laboratorio, pero no tratarlo mal porque total lo vas a matar, sino que viva una vida más o menos sana. Y en ese curso, que era de laboratorio, nos empezaron a hablar esto que nosotros regulamos en el bioterio, en las granjas, cada uno hace lo que quiere. Y es verdad, en ese momento empecé a pensar que los animales de cría, la verdad es que nadie los regula, nadie les importa, salvo lo económico y que llegue a la mesa de las personas. Los animales de cría se crían en general, salvo que estén criados por alguien que tenga un poco más de conciencia simplemente pensando en la plata, entonces están en general hacinados en lugares terribles y en condiciones terribles. Son bichos que se enferman mucho y si encima se enferman, como están hacinados, se contagian todos. Entonces el uso de antimicrobianos ahí tiene un principal efecto para los tratamientos y la prevención de las enfermedades, pero un efecto muy importante que tiene que ver con el crecimiento. Ahora después les voy a mostrar una diapositiva. Los antibióticos se usan en la cría de animales para engordarlos. Entonces, si yo los engordo más rápido, los vendo más rápido y me evito tener más gastos en la industria. En el caso de las plantas, acá no los antibióticos, encontré una publicación de un antibiótico, imposible acordarme el nombre, muy raro, que se estaba usando en la agricultura para algo, pero ya no me lo acuerdo. Lo que se utiliza en la agricultura principalmente son antifúngicos. ¿Por qué? Porque los hongos son fitopatógenos, afectan los granos, afectan las distintas plantas que nosotros usamos para comer y producen pérdidas. Entonces lo que se utilizan, junto con estos agrotóxicos que nosotros a veces escuchamos y que están contaminando mucho, se ponen antifúngicos. Antifúngicos que son de la familia, son primos de los azólicos, que se usan en la medicina, no son los mismos, pero generan resistencia cruzada. Y una de las cosas muy características es que tanto los antibióticos como los antifúngicos que se usan en la industria, en el medio ambiente, tienen una vida media muy prolongada. Entonces, los antibióticos en nuestro cuerpo, en los cuerpos de los animales, la vida media, la farmacocinética es muy corta, entonces no se prolonga mucho, pero en el medio ambiente sí. Y eso, una vez que contamina durante mucho tiempo. La semana pasada, sí, hay ahora en diciembre. Ahora, sí, 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 boba. Sí, sí, es ahora. Sí, yo lo vi en las redes. Hay muchas cosas que es matrimonio. Y puede estar como que entonces, no sé si hay otra. Hay otro congreso que se hizo este año que yo dije, "Uy, yo quiero ir ahí", que fue en Rosario, a mitad de año, que es salud sin daño. Y es ver desde el punto de vista de la salud los consumos y las cosas que nosotros hacemos en los hospitales sin o tratando de dañar lo mismo que se pueda de contigo. Las cosas que hacemos no son para nada económicas, ¿no? Los residuos, las compras, las cosas que usamos. Pero bueno, volvamos a esto. Y otra de las cosas que tienen que ver principalmente con la agricultura, pero también con las guías de los cría animal que altera el medio ambiente, es que cada vez queremos producir más alimentos porque tenemos más población que tiene hambre, que en realidad los que tienen hambre siempre son los mismos y cada vez son más, y tenemos más alimentos los que nos sobran. El 40% de la producción de alimentos a nivel mundial se tira por diferentes razones, ¿no? Y eso hay que tratar de evitarlo. Pero bueno, producción de alimentos, ¿qué queremos hacer? Deforestamos, tiramos zonas que todavía no estaban tan invadidas por el hombre, eso cada vez se está haciendo más. ¿Para qué? Para la cría de animales, para la agricultura. Eso hace que los animales que viven ahí aparezcan en el medio de las ciudades, en contacto con nosotros, que aparezcan las zoonosis, que aparezcan las enfermedades, ¿sí? Ya tuvimos la pandemia de COVID, de un virus que probablemente viene del murciélago,
Y eso también es una de las características del medio ambiente, además de que el aumento de la agricultura y la producción de animales está directamente asociado al cambio climático. Ah, es. Bueno, no era tan difícil. A mí me resultó, ahora que me la decís, me dije ese nombre. Bueno, esto más o menos ya lo dijo María José, pero yo lo puse porque me parece que es importante. Darle un antibiótico al paciente además no solamente implica los cambios en ese paciente, sino también implica en estos dos lugares. Todo esto, digamos, es en los diferentes lugares del organismo que nosotros tenemos flora normal, ¿sí? Eh, También hay flora normal y bacterias, hongos, parásitos que también viven en el medio ambiente. Y ahora vamos a ver cómo se contamina de lo que nosotros utilizamos a nivel de la comunidad, los antimicrobianos, cómo contaminan el medio ambiente. Entonces pensar que primero cuando le doy un antibiótico o un antifúngico a un paciente, voy a alterar su flora normal, entonces vamos a tener gérmenes multiresistentes. Y esos antibióticos, antimicrobianos que se eliminan y esos gérmenes multiresistentes van a contaminar el medio ambiente. Bueno, esto es más que sabido, pero me gustó ponerla porque las bacterias entre sí transmiten los mecanismos de resistencia. Esto lo aprendimos mucho con el COVID, ¿sí? Lo reforzamos, contacto o por vía respiratoria, la transmisión de las enfermedades. A nivel del ambiente hospitalario, los gérmenes multiresistentes se contaminan. Por un lado, digamos, hay como dos pilares más importantes y que en todos lados hablan de que si uno puede controlar eso, va a controlar la transmisión de los microorganismos. Después hay otras cosas que también son importantes, pero los dos pilares más importantes son la higiene hospitalaria y la higiene de manos. La higiene hospitalaria no va a depender directamente de nosotros, lamentablemente es algo que nos está costando, pero la higiene de manos es una cosa simple, fácil de hacer y que la verdad es que tendríamos que tenerla en la cabeza para hacerla todos los días, en todo momento, hacerla en forma correcta y es algo que tenemos que empezar a mejorar. Y esta parte, que también con las pandemias que tuvimos a nivel mundial, sabemos que los aviones se transmiten, y el ejemplo de la transmisión por avión fue el caso de Candida auris que tuvimos en el 2022. Candida auris fue una pandemia que arranca en el 2012, el primer caso, y van apareciendo casos de infecciones por Candida auris en todo el mundo. Argentina veníamos zafando, aparentemente, hasta que en el 2022 viene un paciente que estuvo internado en Estados Unidos, en un avión sanitario a un centro de la ciudad de Buenos Aires y obviamente viene colonizado con Candida auris. ¿Sí? Así que hay que tener en cuenta en la globalización. Y hay muchos estudios que hablan de las enterobacterias resistentes a carbapenemes y los clones que van y viajan en avión. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿cómo es esta transmisión que decíamos y en la cual yo voy a hacer hincapié en las próximas diapositivas? Personas que toman antibióticos, antimicrobianos. Estos antimicrobianos se van a eliminar por la orina y se van a eliminar por las excretas, ¿sí? Quizás alterados o parcialmente alterados, a veces con formas todavía activas, al inodoro, ¿sí? Del inodoro van al agua, del agua van a terminar contaminando aguas que después se usan para el consumo. Quizás acá contaminen este lago y haya un señor que está pescando y se va a llevar ese pescado contaminado con o el antimicrobiano o el germen multiresistente, ¿sí? Porque en realidad van los dos eliminándose. Va a contaminar animales que lo usen para tomar agua, va a contaminar el agua del riego, de la agricultura. Los hospitales, hay muchos estudios que lo que hacen es buscar genes de resistencia o buscar antibióticos en los efluentes locales de los hospitales, y es terrible los datos cercanos a los efluentes locales, y van a contaminar el agua de consumo. Van a contaminar alimentos, ¿sí?
Y bueno, acá también habla de la contaminación a través de la cría de animales, a través de la agricultura, principalmente con los antifúngicos y con los antibióticos en la cría de los animales. Ahora les voy a decir por qué. El año pasado, en el Congreso de SADI, cuando dieron la charla de OPS, hay un trabajo en el que solamente el 7% de todos los hospitales de Latinoamérica que hicieron el control tiene tratamiento del agua residual. Solo el 7%. El resto, todo lo que va por los inodoros de todas las habitaciones de los pacientes y de los trabajadores de la salud colonizados con lo que tengan, va directamente a la cloaca y a contaminar el medio ambiente. Bueno, lo que les decía, ¿por qué se usan los antibióticos en la agricultura? Porque en menos tiempo y en la mitad del tiempo posta, puedo lograr un peso para vender al animal y para que sea consumido. Lo que explicaron, lo que yo en algunas charlas estuve, que en las vacas, con esto del doble o el triple estómago que tienen, los antibióticos Bioran no son efectivos. Que la mayoría de los tratamientos antibióticos que tienen que hacer son más sistémicos, salvo un par que se pueden usar Bioran. Por lo tanto, en las vacas no se usan mucho antibióticos para engorde, salvo algunos, en la mayoría no se usan, pero para la cría de pollos y para la cría de cerdos es terrible, toneladas de antibióticos que se usan. Además son toneladas, chicos. En la cantidad, estuve tratando de encontrar ese gráfico, porque hay un gráfico muy lindo de la cantidad de antibióticos al ambiente hospitalario en la comunidad y en los animales. De todos los antibióticos que se usan mundialmente, el 70% es cría de animales. 70%. Y después el otro 30% creo que es un 5% intrahospitalario y el resto de la comunidad. O sea, lo que nosotros podemos hacer acá, que es importantísimo, es no la punta, la super punta del iceberg, la puntita, no sé, la punta microscópica del iceberg. Sí. Nosotros es la consecuencia de todo el ciclo. Nosotros vemos el paciente que ya está sufriendo la resistencia de todo el medicamento. Entonces, por el 70, 100, de hecho está muy bien, pero no perdamos de vista, por un árbol no perdamos el bosque. O sea, lo que estamos haciendo es poquito en relación al medio ambiente. Pero no olvidando de dónde viene ese paciente. Porque es una paciente que nunca estuvo internada, viene con un cambio de resistencia. Claro. La explicación es esta. Sí. Y cada vez la vemos más, porque antes era como más raro, ¿no? Pero cada vez lo estamos viendo más. Bueno, y esto, hay una página europea que tiene normas la verdad es que esto me encantó, están publicadas 2022. Están muy buenas porque era como info que había como en varios lados. Estas son normas que agarraron toda la info de los diferentes estudios y hacen 4 o 5 manuales que tienen que ver con, bueno, de dónde vienen los riesgos, a dónde van los antimicrobianos y dónde son los lugares en donde tendríamos que trabajar. Esos antimicrobianos que van para el medio ambiente, vamos a agarrarlo más fácil, la flechita más finita es la biota. ¿Por qué la biota no es tan importante? Por lo que decíamos de la farmacocinética, los antibióticos dentro de los organismos no duran tanto. Entonces les va a durar un par de vidas medias y listo, ¿sí? Ahora, puede contaminar el agua, puede contaminar el suelo, puede contaminar el sedimento, y todo lo que está alrededor son elementos que ayudan a que se concentre, por ejemplo, el pH del agua y la materia orgánica, según las características de la materia orgánica de ese arroyo o ese río que se contamine. Puede ser que ayuden a que el antimicrobiano se concentre más y que persista más en el medio ambiente o no. Las temperaturas, la alta temperatura, lo que se está diciendo del calentamiento global, que a su vez la alta temperatura, los microorganismos crecen mejor con más calorcito. Por eso se los ponen en el laboratorio en la estufa. Entonces, si tenemos más temperatura, y van a crecer más. Y una de las cosas que se plantean, creo que no está todavía determinada por un estudio, es que el aumento de la temperatura global también hace que haya más colonización de estos microorganismos que están colonizando el medio ambiente.
Y las lluvias, si se contamina un suelo, por ejemplo, y hay pocas lluvias, la contaminación es local. Ahora, si hay mucha lluvia o hay inundaciones, esa contaminación va a expandirse. Porque en esto, la contaminación del agua es como lo que hace más dispersión de los antimicrobianos y de los microorganismos resistentes. La contaminación del suelo en la cría de animales, en general, la contaminación es más local, es del suelo. Pero ¿qué pasa? A veces eso, en la cría de animales, por ejemplo en las vacas, eso se junta y se pone para usar para abono de la agricultura. Entonces ahí estoy llevando la resistencia del feedlot, digamos. Hay un montón de estudios que lo que hacen, bueno, acá hubo vacas en el feedlot, las vacas ya se fueron, hacemos estudios de la tierra y muchos meses después sigue habiendo residuos antimicrobianos. Ahora, si yo lo agarro y lo uso para abono de la agricultura, lo llevo a otro lugar en donde se generan granos, ahí estoy transmitiendo la resistencia. Bueno, ¿y de dónde? ¿Cuáles son las principales? Esto también estaba pensando. ¿Cuáles son las principales fuentes de emisión? Una de las primeras que nombra es la industria farmacéutica. O sea, la industria farmacéutica produciendo antimicrobianos contamina los efluentes de agua, los efluentes cloacales de las cercanas a las industrias farmacéuticas están llenas de antimicrobianos. Tienen muchos más antimicrobianos. En los antimicrobianos me llamó la atención el porcentaje. En los antimicrobianos de uso humano, entre el 30 y el 90% de las dosis se eliminan. Ahí tengo un montón de antimicrobianos eliminados del agua. Bueno, lo que decían antes, mayor consumo doméstico que consumo hospitalario, mucho más. Esto, bueno, en Europa tienen el sistema de descarte de antimicrobianos. Yo lo conocí, la verdad, lo conocí hace poco. Yo tengo un TOC con dónde tirar las cosas y trato de generar la menor cantidad de residuos posible. Me llevo el compost del sanatorio a mi casa, no metalogeta. Pero creo que a principios de este año, el año pasado, me enteré que hay unas bolsas amarillas que son de descarte de residuos antimicrobianos. Obviamente, cuando las sacamos, las tenemos, nosotros las tiramos en bolsas rojas. Lo que dijeron en el Congreso de SADI este año, hablando de la ley de antimicrobianos, que estaban poniendo en marcha lo del descarte no está, digamos, organizado, pero bueno, lo están armando. Igual en España, que lo tienen armado hace mucho, hay un estudio que ellos ponen que solamente el 30% de la población, a pesar de tenerlo a mano, no lo usa. O sea, el 30% lo usa y el resto no lo usa. Y no es solamente tirar una pastilla, es tirar la pastilla, tirar el blister vacío, tirar la caja, porque todo está contaminado con antimicrobianos. O sea, todo lo que está relacionado a las muestras que tenemos acá, que yo el cartón de los antibióticos lo pongo para reciclar, por más que esté contaminado. Pero bueno, eso hay que organizarlo. Pobre, los recicladores humanos se llenan. Bueno, la ganadería, lo que les decía, la contaminación del suelo, pero ojo, ¿para qué se usa el suelo? Y una cosa muy interesante, el año pasado se discutió mucho con el tema de los salmones, el sur, que no lo dejamos, a mí me encantó, pero decía ni se pierde económicamente, es la producción de peces, y eso también está en estas normas españolas. La producción de peces puede ser cerrada, puede ser abierta. Abierta la meten en un mar, en un río, absolutamente o sea, cerrada para que los bichos no se le escapen, pero abierta el agua intercambiado con lo que se produce. Y en esa acuicultura abierta, que es la de más riesgo, también se usan toneladas de antibióticos. Y de la cantidad de los antibióticos que se le echan a salmones, o no sé si se crían otra cosa así en forma abierta, yo conozco la realidad de los salmones, el 80% de esos antibióticos no son utilizados. Lo que hacen es contaminar la flora acompañante y cercana al agua. O sea, no solamente hay una contaminación en ese lugar, sino una contaminación de varios kilómetros alrededor y contaminación y resistencia. Lo que plantean acá en estas guías, que es normal que la resistencia de los microorganismos es natural.
¿sí? Los microorganismos habitualmente van generando resistencia. Lo que pasa es que nosotros los estamos ayudando a que eso lo aceleren y cada vez lo hagan más rápido. Y ya casi termino. A ver, fuentes de emisión. Bueno, ¿y cómo se dispersa todo esto? Bueno, la depuración de las aguas residuales, lo que dice, bueno, las aguas residuales van a hacerse el tratamiento. En esa depuración de aguas residuales, los microorganismos, acá ya no hablo de antimicrobianos, sino que esas bacterias multiresistentes se pegotean en los filtros y demás, y dice que hacen mucho biofilm. Entonces, si tenemos una gran cantidad de bacterias multiresistentes, cada vez va a hacer más biofilm y más multiplicación. Los biosólidos es de los efluentes que tratan, por ejemplo, el agua para que después vaya al río, al mar, a donde sea, juntan los residuos que no tienen plásticos y demás, que son biológicos, y que los ponen a secar y los usan en la agricultura. O sea que antimicrobianos y bacterias resistentes van ahí. Bueno, residuos de las granjas, que ya dijimos, que son más residuos locales, pero que también se pueden mover, y estudios que muestran en España que el agua subterránea está contaminada con antimicrobianos. Y el agua subterránea se usa en muchos lugares que no tienen agua corriente, se usa para tomar agua, para hacer un pozo y tomar agua, o para darle de tomar a los animales, o para riego. O sea, estamos en lo mismo, esa agua subterránea de nuevo está contaminando la tierra. Y esto no lo conocía. Transmisión de los antimicrobianos y de las bacterias multiresistentes a través de la atmósfera y partículas en suspensión. Ellos plantean, por ejemplo, cuando se hacen trabajos de excavación, cuando se hacen los campos, cuando los campos se siembra o se cosecha, cuando se cosecha, que se genera un montón de tierra, ese polvo en forma aerosolizada también contiene partículas de antimicrobianos. Bueno, y lo que decíamos de la fauna, la contaminación. O sea, así como nosotros nos colonizamos por gérmenes multiresistentes a través de todo lo que dijimos, los animales también. Los que más se van a colonizar o tener infecciones son los animales de compañía, pero también lo van a hacer los silvestres, digamos, con menos incidencia. De hecho, hay colonización por estafilometierre en perros y demás hace un montón de tiempo. Bueno, y esto es una salud con cifras del 2022, esta es como la Q, pero de sanidad ambiental. La Organización Mundial de Sanidad Ambiental, que, para decir las tres cosas, 60% de los agentes patógenos que producen enfermedades en el humano tienen que ver con animales. Lo que decíamos antes, aumentan las antropozoonosis. La mayoría de las enfermedades emergentes, mayoría, 75%, son de origen animal. Cada vez hay más personas con hambre, ¿sí? Pero además asociadas a las enfermedades de los animales hay cada vez más pérdidas económicas, entonces el hambre no se va a mejorar en ese aspecto, la contaminación del medio ambiente. Y que acá les ponen que se pierde más del 25% por año de los bosques, y eso también altera el medio ambiente y la aparición de las enfermedades. Y bueno, todas las pérdidas económicas que nombramos. Pero me parece que son datos para tener en cuenta. Y después puse, para que vean esto es la región de las Américas, y que nosotros acá tenemos prohibido el uso de colistín, por ejemplo. Colistín ahora es un antibiótico fundamental para tratar infecciones por gérmenes multiresistentes. Ahora Patricia les va a mostrar en qué están los bacilos negativos multiresistentes que tenemos nosotros ahora en el sanatorio. Por ejemplo, hay algunos, como acineto, que si no tenemos colistín, por ahí no tenemos nada para tratarlos. El colistín, a partir del 2000, cuando empezaron las bacterias más resistentes, empezó como a estar más de moda y empezar a usarse más. Antes no, y antes se empezó a usar en animales. Y para la cría de animales se usa para engordar. Bueno, los países en donde el uso no está aprobado, bueno, uno de ellos es Argentina, Perú, Bolivia y Paraguay. En el resto de los verdes está aprobado para uso veterinario, ¿sí? O para engorde también, por lo cual estamos rodeados todavía de países que no tomaron medidas en cuanto a la resistencia y la acción contra los animales. Y la última. Esto está robado de lo que presenta Fernando Pasterán, pero este es un trabajo que se hizo con diferentes países en el 2020, creo que fue un año y medio de seguimiento de infecciones por
enterobacterias resistentes en hemocultivos. Fueron 57 países y 1.753 aislamientos de Klebsiella. El país que tiene más resistencia fue la India, 55%. Segunda quedó Grecia y nosotros estamos terceros. 57 países en el mundo. En algunas cosas estamos ahí, como en el top 10. Bueno, listo. Sí. Sí, claro. Sí, y no sé si tiene que ver con la mente, es un conocimiento. Yo la verdad es que por ahí empecé a ver por mi interés por la tecnología. De otro lado, por los colores, la primera vez que escuché de la producción de cómo se produce los arroces, en una radio, que hablaba de la calidad de peor, empezó a asociar con los anteriores, el agua, la ciudad, la mujer, ¿no? Eso lo empezamos a tratar, ahora, ¿cómo es eso? Ya, todo es un área de trabajo de psicología en una comisión que trabaja este tema. Así exclusión. En el año 2000, bueno, preciso, la primera jornada que le hicimos en el Garra multidisciplinaria sobre este tema. Mirá si ahora y lo poco, o sea, no se usaba la palabra una salud, pero no importa, lo que cuesta, o sea, los intereses económicos, ¿no? Tan inmensos que es una lucha de todos modos, como decía Fernanda, con la ley, el boletín acá está prohibido en el 2019, en relación de algunos países, algunas cosas mejor, pero es absolutamente transdisciplinario. Absolutamente. Consultor importante de salud, de porque tengo una especialidad en farmacología clínica, contribuyo a la salud de la ciudadanía, tengo incluso procesos que en realidad mucho más allá, donde en estos momentos con las especialidades se un poco atrás. Pero lo que yo tengo entendido, y esto porque hay alumnos acá, es que si uno estuviera interesado en esta parte de la medicina, eso se llama sanitarismo, es una carrera, uno puede, médico, tal vez creo que es nuestra responsabilidad, tal vez permitirles a eso. Primera objetivo, Los sectores tal vez la pandemia de forma aislada que hubiera sido, digamos, si el sanitarismo tuviera un gran desarrollo en nuestro país. Y entonces, no fue que ese gran desarrollo es que, por ejemplo, la tecnología tiene que tomar esto, y por eso me encanta los conceptos y capitular. Quiero fijar una reflexión muy años, yo soy la de Chapa, el año pasado, o sea, yo no diciendo, pero que es un concepto de la muy trabajado por fuera de la o sea, concepto.
Hace muchos años, pero no de la medicina, pero la profesión. Ya, es una problemática, una biólogos, biólogos, con médicos, sobre el efecto de la preocupación biológica, absolutamente normal. La primera vez que yo también el tema de las profesionales, más lo eran lloraron de italiana y bueno, tener otra, pero recién ahora se me van a requerir de permitirse, que es el dos, pero como siempre la psicología trabajó mucho dentro de el resto era realmente más. Sí, por ahí divulgar, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que trabaja en esas cosas, pero la divulgación de cosas, Yo repito, esa jornada fue en el año 2000. Sí, pero no sé. Digo, de 2015, estamos en el 2015, la primera vez que alguien nos dice, mira, en la primera vez que muchos se conocen. Y eso tiene que ver con la vinculación con la alguien tiene una tendencia. Y que la acción ayuda de todo lo que está salud posible. Y tal vez la parte mínima, cuando nosotros vemos todos los días, es una pequeña. Hay un desconocimiento de mí, de sintonizar, la gente, te das cuenta que nosotros tenemos que críen a los chanchos sin antibióticos, que críen bien, que estén cuando suelen. para con la gente que de ahí tienen ¿qué necesitas? Es una cultura de lo que está pasando en esta que claro. Porque todo parece que son temas aislados y todo tiene que ver con todo lo que está haciendo. Todo lo que es industrialización, calentamiento global, inflación, aceleración de plagas, las petroleras, infecciones por comités vectores. ¿Saben qué? También es cierto. Creo que cuando alguien pasa por cirugía, o sí, lo único que quiero es que se pase cuidado. No importa para mí. Y entonces a ustedes acá les digo el mismo concepto, es decir, yo pienso que cuando pasan por la ginecología, efectivamente se trató de la lista de antibióticos y nada, escuchaban ustedes, pero que sepan justamente esto, la asistencia individual. Por eso me resulta de atención en las universidades, no sea el tema, que decir, bueno, ¿qué tendría que hacer una supervisión de temas que sí o sí hay como algo que se ahora me parece que la asistencia es el tema. Y no lo es menos hay universidades nuevas más actualizadas, Bueno, la última parte que voy a tratar de que sea, es la más pesada quizás, pero voy a tratar de que sea corta, no hay problema, sí hizo largo. Bueno, la idea es mostrarles, yo soy Patricio Egan, soy infectólogo y soy instructor de residentes de este año en el sanatorio, y bueno, la idea es mostrarles cuál es el impacto de todo esto que venimos hablando, de las diferencias en el sanatorio y compararlo con lo que pasa a nivel país. Para esto les voy a hablar sobre un estudio que hicimos en los últimos años, comparando cuál es la situación previa a la pandemia y qué pasó después de la pandemia. Esto, a modo de introducción, es un poco de lo que ya veníamos hablando, ¿no? ¿Por qué tenemos gérmenes multiresistentes en nuestros hospitales? Bueno, por un lado tenemos la emergencia de resistencia, es decir, cómo aparece la multiresistencia, y es todo lo que veníamos mencionando, el uso indiscriminado de antimicrobianos, no solo usarlos cuando no corresponde, sino en dosis o en tiempo que corresponde. Eso selecciona, ¿no?, bacterias que portan determinantes genéticos que confieren resistencia y
a la vez las bacterias tienen mecanismos, porque esos genes de resistencia residen en elementos que son móviles y pueden transmitirse de una bacteria a otra, ya sea de la misma especie o entre diferentes especies. En los pacientes que están internados, sobre todo internaciones prolongadas, que están sometidos a presión antibiótica, antibióticos de amplio espectro, que están instrumentados o invadidos, los pacientes tienen una alteración cuálico-nutritiva de la flora, ¿sí? En la piel, en el tracto intestinal, que permite entonces que estas bacterias resistentes aumenten su presencia. Después está el papel que tenemos nosotros en la diseminación de la resistencia, ¿no? En nuestras manos, en los instrumentos que usamos cotidianamente para revisar a los pacientes, el papel de las superficies, etc. Entonces, usando toda esta premisa como introducción, vemos que en las últimas décadas ha ocurrido un aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud por bacilos gram negativos multiresistentes. Y esta situación se agrava después de la pandemia, como consecuencia de todo el estrés hospitalario, el mayor uso de antibióticos que hubo. Entonces, diseñamos este estudio para conocer los porcentajes de resistencia a los antibióticos en los bacilos gram negativos multiresistentes recuperados de muestras clínicas en pacientes internados entre enero del 2020 y junio del 2023. El diseño fue observacional, prospectivo, y se evaluó el lugar de internación, los tratamientos bacteriológicos y la sensibilidad. Entonces se incluyeron 788 muestras que correspondían a 738 pacientes, de los cuales el 61% estaban internados en unidades cerradas, sobre todo en terapia intensiva. Respecto al tipo de muestras, el 37% eran bacteriemias, o sea, eran hemocultivos, el 25 y el 24% eran muestras respiratorias y urocultivos respectivamente, y un 14% eran otras muestras, por ejemplo, quirúrgicas, drenajes de abscesos, etc. Y cuando analizamos el tipo de bacilo negativo resistente, vemos que más de dos tercios son enterobacterias resistentes a carbapenemes, y la Klebsiella pneumoniae se lleva por lejos la mayor parte de la resistencia. Después sigue en frecuencia Acinetobacter baumannii y, por último, Pseudomonas aeruginosa. Cuando vemos el porcentaje de recuperación del bacilo negativo resistentes respecto a el sitio de internación, fíjense que en el periodo 2020-2021, 72% correspondía a infecciones adquiridas en pacientes críticos, es decir, en unidades cerradas. Pero a partir del periodo 2021-2022 vemos un descenso progresivo de este tipo de las infecciones adquiridas en UTI, a expensas de un aumento de infecciones adquiridas en las salas generales de internación. Es decir, hay una diseminación de la resistencia hacia, desde lo esperable que es, o sea, lo más esperable que es en la terapia intensiva, porque son pacientes más graves, donde usamos más antibióticos, hacia las salas generales de clínica. Y fíjense que en el primer semestre del 2023 hay un ligero predominio incluso de infecciones adquiridas en salas generales. Cuando analizamos el tipo de carbapenemasa, bueno, acá voy a comentar un poco por arriba para que todos entendamos de qué hablamos, ¿no? La resistencia a carbapenemes en enterobacterias es mediada sobre todo por beta-lactamasas, del tipo de las carbapenemas. Y tenemos varios tipos, las KPC, que son las que conocemos en principio, ya tenemos, nuestro país tiene más de 15 años de historia, las KPC, que tienen la capacidad de hidrolizar todas las penicilinas, todas las cefalosporinas y los monobactames, es decir, Astronam, pero mantienen sensibilidad a los nuevos inhibidores beta-lactamasas, como por ejemplo el avibactam. Fueron las carbapenemasas más prevalentes hasta hace unos años. Vamos a ver después, pasa a primer lugar las metalocarbapenemasas. Estas metaloenzimas son de especial preocupación porque pueden hidrolizar todos los beta-lactámicos, excepto el Astronam. Pero también pueden hidrolizar los nuevos antibióticos que tenemos, como ceftazimab y Bactam y mipenotolebactam. El problema también es que muy frecuentemente coexpresan otras enzimas como BLE, entonces también nos anula la posibilidad de usar Astronam.
es decir, tiene un perfil de resistencia muy importante. Y además es muy frecuente que se acompañen de resistencia a otros antibióticos no beta-lactam. Y después tenemos las OXA u oxacelinasas, que también tienen un fenotipo muy parecido al de las KPC, por ahí un poco más débil la actividad de carbapenemasa y una actividad más variable también sobre las cefalosporinas de espectro extendido. Entonces, fíjense, en el 2020 ya en el sanatorio predominaba las metaloenzimas, las metalobeta-lactamasas, en un 70%. Y aproximadamente el 25% restante era, perdón, el 30% restante eran los KPS. Con la pandemia, y en forma esto coincidente con lo que pasó en el resto del país, por la coyuntura, por la pandemia, vemos que hacia el 2021-2022 un aumento entonces de la presencia de los metalos, y ya post pandemia en el 23, fíjense que la situación, bueno, se estabiliza un poco bajando la cantidad la proporción de aislamientos con metalo a un 30%, y aparece acá en un porcentaje un poco más significativo las oxacelinasas, que representaron en el primer semestre un 12%. Cuando analizamos las resistencias acompañantes, es decir, en los antibióticos no beta-lactámicos, fíjense que es globalmente bastante alta para los aminoglucósidos. Es decir, ¿por qué es importante conocer esto? Porque es parte del arsenal que nosotros usamos empíricamente para tratar las infecciones, sobre todo cuando son infecciones graves. Entonces tenemos una resistencia muy alta a aminoglucósidos, que es lo que aparece en amarillo, la resistencia a colistina en verde, que viene aumentando año tras año, una situación un poco más estable para... Sí, porque son, bueno, son... Sí, porque cosas me preguntan, por eso es la introducción también de las carbapenemasas, porque por ahí no, es algo bastante técnico. La noción para tiquismir es un poco más estable, con una resistencia que en el último año fue el 25%, y a fosfomicina llamativamente bajó en los últimos años también, un poquito. ¿Qué pasa con Acinetobacter baumannii? ¿Qué pasa con Acinetobacter baumannii? Acá lo que quiero destacar es qué pasa con el colistin, porque esto es Acinetobacter baumannii que es resistente a carbapenemes, y fíjense que la resistencia a aminoglucosa es bastante alta también, y muchas veces el colistin es la única droga que tenemos para tratar, porque hay drogas nuevas, pero que no están disponibles en nuestro país, como el sulfidolocol. Afortunadamente, solamente el 4% de los acinetos son resistentes a colistin en el último año. Fíjense que en la pandemia, si esto coincidente con la segunda ola en el 2021, hubo un pico de resistencia probablemente relacionado con el mayor uso de este antibiótico. Algo que no les mencioné de la diapositiva pasada respecto a las enterobacterias es que la resistencia a ceftazima y bactam en KPC y OXA es baja, a pesar de que ya se viene usando con bastante frecuencia en los últimos 4 o 5 años, y que la resistencia de las metaloenzimas a la combinación ceftazima y bactam más astronam, no tenemos nada por ahora en el sanatorio, y también a nivel país es prácticamente inexistente. Y es la combinación que usamos para tratar infecciones graves por metalobeta-lactam. Pseudomonas aeruginosa, que actualmente se define como de difícil tratamiento, ¿no? Antes se la clasificaba como extremadamente resistente. Bueno, ahora se unifica todo esto como difícil de tratar. Es la pseudomonas que es resistente a todas las cefalosporinas de tercera y cuarta, a quinolonas, a ureidopenicilinas, es decir, a pipertazo, a carbapenemes y a astronam. Y también acá la resistencia a aminoglucósidos, fíjense, 100% en los últimos 2 años. A colistin bajó ahora en el último año, pero fue muy alto durante la pandemia. Y bueno, también la resistencia a fosfomicina, que es alta, y tampoco es un antibiótico que sea de mucha utilidad para tratar pseudomonas. Entonces, un poco de lo que veníamos comentando, tenemos un predominio de infecciones adquiridas en las áreas críticas hasta el 2020 que veíamos,
y más tarde hay una diseminación a las salas de internación general, ¿sí? Hubo un aumento en el periodo 2022-2023 de las infecciones por Acinetobacter baumannii, siempre predominando igualmente las enterobacterias resistentes a carbapenemes, y se registró este aumento también de los aislamientos con OXA en el primer semestre del 23. Y con respecto al perfil de resistencia, destacar la baja tasa de resistencia a colistin, por suerte, para Acinetobacter baumannii, pero un aumento de resistencia al resto de los antimicrobianos como difeciclina y Ceftavi para... Sí, Ceftavi en realidad para EPC es poco, que se viene viendo a nivel del país, pero sigue siendo bajo. Bien, esto es lo que pasa en Argentina. Son datos, podría quedar un poquito viejos porque son del fin del 2021. Lo que hizo acá es un estudio de prevalencia de carbapenemasa, es decir, hicieron un corte de prevalencia a fines de 2021 para ver cuál había sido el impacto de la pandemia. La prevalencia de infecciones por Klebsiella pneumoniae resistentes al carbapenem es 33%, es decir, muy alta. Todos aislamientos hospitalarios, ¿no? Y la proporción del tipo de carbapenemasa, fíjense, 41% de las mecalo, ocupando el podio actualmente, muy de cerca siguen las KPC y bastante más lejos las OXA. Acá en el sanatorio hay una mayor frecuencia de aislamientos con metalo que con KPC. Y esos son datos de hasta fines del 2022 de la FUNET, que es la red de vigilancia de resistencia a antimicrobianos, que es coordinada por el Malogram, Alice Malogram, que es más o menos lo que veníamos hablando, es decir, el perfil coincide, potencia muy alta para aminoglucósidos, atifeciclina acá a nivel país un poco más alta de lo que tendríamos acá, y acolistin un 26%, otra vez. Acolistin un 26%. Esto es la vigilancia de multiresistentes que se hace en el sanatorio y se debería hacer también en el resto de los centros. Solamente para mencionarlo, porque no sé si todos lo conocen, esto lo que consiste es en hacer un hisopado de la región perianal a pacientes que cumplen ciertos requisitos para detectar colonización por enterobacterias resistentes a carbapenemes, principalmente. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque sabemos que la colonización precede al desarrollo de la infección. Entonces, uno puede identificar qué pacientes tienen mayor riesgo de, si se infectan, desarrollar infecciones por este tipo de bacterias. Y también conocer esto nos va a permitir adecuar tratamientos empíricos, sobre todo en pacientes graves o en pacientes inmunocomprometidos como neutropenia. Al mismo tiempo nos va a permitir implementar medidas de control, es decir, tomar medidas de aislamiento de contacto para evitar la transmisión de paciente a paciente, y nos permite evaluar el impacto de las medidas de control de infecciones también. Estas son las indicaciones, básicamente son pacientes que están internados en unidades cerradas, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que estuvieron internados recientemente o que vienen de geriátricos. Uno les hace al ingreso el hisopado de vigilancia y luego lo repite con una periodicidad semanal o cada 15 días, dependiendo de si pasa a piso, dependiendo de una unidad cerrada, si está coronizado o tuvo una infección por un multiresistente. En este gráfico lo que vemos es entonces en el periodo 2021-2022 el porcentaje de colonizados respecto al total de hisopados. Fíjense, más o menos entre un 10 y un 15%. Y en el último año, hasta agosto, también. Porcentaje bastante altos a principio de año, ahora 18% en agosto. Conclusiones. Sabemos que las infecciones asociadas al cuidado de la salud aumentan la mortalidad, la estadía hospitalaria y los costos en diagnósticos y tratamiento. Que la vigilancia es fundamental para que los programas de prevención y control de infecciones causados por multiresistentes, ya que permite obtener datos necesarios para adecuar los protocolos de tratamiento
empírico en función de la situación epidemiológica de cada centro. Y siempre recordar que una intervención simple como el lavado de manos puede tener grande repercusión en la prevención de la diseminación de la resistencia. Bueno, gracias.